Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Young, yo soy socia de PwC y soy la responsable y líder de los servicios de gobierno corporativo, riesgos, cumplimiento, así como de servicios forenses. En esta oportunidad nos encontramos en el foro relacionado con la participación y el rol de los directores en esta era de la transformación digital, en el espacio que nos ha brindado Business Times Latam, en el que se intercambian, se conversan, se discuten temas relacionados con directores y CEOs, gerentes generales. En esta oportunidad tenemos la presencia de 3 renombradas representantes de nuestro mercado empresarial y a las cuales voy a pasar a presentarles. Entonces contamos con Rosa. Rosa es directora independiente y líder de organizaciones sociales, gremiales y privadas, gobierno corporativo, miembro de L+1, líderes para la sostenibilidad, Women CEO, Women Corporate Directors, IPAE, OWIT-CEP y ANAT, entre muchas otras. Luego tenemos acá a Alba San Martín, directora de canales para Cisco Systems en Latinoamérica y trustee en el board de Fundación Cisco Global. Miembro de Women Corporate Directors, de Women in Tech, director independiente en Ferrey Corp y Grupo F. Y finalmente tenemos a Rina Alarcón, gerente general de ética, RH y co-founder Tu Sueldo Ya, top 15 del HR Influencer 2022, asociada de Women CEO Perú, Asociación de Economía Plateada y mentor de Calpa Pachay. ¿Sí? Muchísimas gracias por aceptar la invitación de poder compartir con nosotros este tema tan, ¿qué diría yo? Interesante y hasta, no sé si el término es correcto, pero como que manoseado, todo el mundo habla, ¿verdad?, de temas de transformación digital. Y en este contexto, yo creo que cuando estamos hablando, pues, que se digitaliza, se automatiza, tenemos estos conceptos, pues, de blockchain, tenemos Internet de las cosas, tenemos machine learning, realidad aumentada. Entonces, tenemos tantos aspectos que realmente no sabemos de qué verdaderamente estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es transformación digital? Transformación digital se puede entender de muchas maneras, pero en términos simples diríamos que es como que adaptar los procesos actuales, automatizarlos, digitalizarlos, empezar a tomar decisiones sobre la base de información analizada, que es el famoso tema de gobierno de datos, las analíticas, coger la estrategia y automáticamente digo, ahora lo que hago, los servicios y productos ya no lo hago manual, lo hago digital, pero ¿cómo lo hago? ¿Cierto? O simplemente mi tecnología ya no sirve. Entonces, en ese contexto y en ese sentido me gustaría que ustedes, dentro de su competencia, dentro de lo que es su conocimiento, de su participación como directoras en las empresas, ¿cuál consideran que es el rol que tiene un director en este tema de incorporar o de monitorear o de supervisar estos aspectos de transformación digital en las organizaciones en las cuales ustedes se encuentran? Rosa, por favor. Gracias, gracias Nancy por la invitación. Es un panel absolutamente de lujo y estoy más que honrada de compartirlo con Aldo y con Rina. Primero que nada quiero hablar de las personas. Aunque yo sé que es el campo de Rina, toda transformación en realidad pasa por transformar personas. Y esto no es diferente, ¿no? Entonces creo que hay que poner en el centro a las personas y que la tecnología es una herramienta. Es una herramienta y que si no logramos el cambio de personas, cualquier transformación, incluyendo la digital, no va a lograr su cometido. Entonces, y nosotros como directores gobernamos personas. Y creo que eso tiene que ser muy importante en el logro de objetivos. Y ahí viene mi segundo, digamos, análisis del tema, que es, una de las responsabilidades del directorio es alinear estos cambios tecnológicos con la estrategia de la empresa. Es muy importante saber el estadio de la empresa, qué coyuntura, qué tiempo se está pasando. Entonces, también darle seguridad a la organización, léase esta como un conjunto de personas, y esta seguridad psicológica. Interesante, ¿no? Seguridad psicológica. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, uy, la tecnología me va a dejar sin chamba. Y es al revés. Yo creo que la persona que no adopta la tecnología es la que se va a quedar sin chamba. O sea, la tecnología es una herramienta y siempre hay que verlo como eso. Y parte de la seguridad psicológica que le damos a la organización desde el directorio es eso. Adoptemos todo. Esto es un cambio cultural cuya herramienta es la tecnología.
Perfecto. Alba. Em, Definitivamente, pues, en el momento en que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Este bucat volátil, incierto, y los últimos años nos ha tocado vivir también esta aceleración, ¿no? Y que se está traduciendo en tendencias sociales, mayor preocupación por la salud mental, como cola de la pandemia, donde estamos teniendo mucho más fuerte todo el impacto del cambio climático y donde viene pues toda esta aceleración digital que además se impulsó mucho más con la pandemia, ¿no? La pandemia evidenció cómo la tecnología puede ser un vehículo de resolver muchas cosas. Entonces aumentó pues todos los deliveries, se profundizó todo esto que se le llama el touchless, ¿no? Ya no quieres tocar las cosas por todos esos factores higiénicos y de contagios. Y al final la tecnología estuvo pues como todo un centro. Fue el soporte y la herramienta justamente para poder herramienta. viabilizar que el día a día siguiera funcionando. Exacto. Y de esa manera también empezó a tomar una relevancia en los directorios, porque anteriormente no era un tema que estuviera tan en agenda, estaban temas mucho más financieros de gobernanza, pero al tomar este rol hace que se puedan evidenciar o que se pueda ver la tecnología como la solución a determinados problemas o la aceleración del negocio. Entonces nosotros como directores de alguna manera tenemos que estar seguros que estamos viendo las tendencias tecnológicas que pueden acompañar nuestra estrategia y cómo esto puede impactar en diferentes frentes, ¿no? Un frente importante, como decía Rosa, es las personas. El trabajo híbrido, por ejemplo. ¿Cómo garantizas que tus colaboradores puedan sentirse incluidos y seguir estando, participando y contribuyendo si es que tienen que estar de alguna manera remota? Y cómo eso, de una manera segura, cómo tú modernizas tu infraestructura para estar acorde con las políticas, ¿no?, de protección, cómo tú aprovechas el mundo de las aplicaciones para hacer una compañía más ágil, cómo tú estás viendo el cloud y cómo puede afectar en tu empresa en el despliegue más rápido y seguro. Entonces, como directores tenemos que ver siempre todas estas tendencias, cómo pueden afectar a nuestros colaboradores, a nuestros stakeholders, a nuestros proveedores en general y sacar provecho de la mejor manera, de una manera ética también, ¿no? Así es. Es como que muchas piezas en el mundo. Entonces, ¿cómo armas a rompecabezas cuando no necesariamente tienes el modelo para armarlo, sino que tienes que ir armándolo en el camino y cómo así sabes cuál es la pieza que necesitas en función, como bien decías, pues al nivel de madurez que tiene la organización? Rina, por favor. Sí, sin duda es un tema fascinante y muchas gracias por los comentarios en relación a las personas porque son lo que va a significar la transformación digital. Y yo creo que los directorios tienen que tener ya en agenda la prioridad. Como bien dice Alba, no se tenía antes, la pandemia aceleró todo esto, el tema de transformación digital. Y para eso tienen que estar bien informados, los directores tienen que estar al tanto de las tendencias y muchas veces hay ese rechazo, ¿no?, a lo nuevo, y por eso es que es tan importante incorporar personas que tienen ese conocimiento. Un excelente ejemplo es Alba en el grupo F y en Ferreiros, que si no lo tienes, tienes que tener a alguien que haga ese contagio de conocer tendencias, porque además es de los dos lados, porque posiblemente el directorio tenga claro el modelo de negocio, pero ese modelo de negocio va a ser de que la parte digital se adecue o viceversa. Tu modelo de negocio puede cambiar por las nuevas herramientas tecnológicas o modelos que se den en el mundo, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Y desde el directorio poder impulsar la innovación, que las personas no tengan miedo, pero del lado de la innovación también está el otro tema, que es el riesgo, ¿no?, de poder ver y tener la percepción aterrizada de que cualquier movimiento también tecnológico va a generar riesgo. Y hay que tener eso claro desde el directorio para poder medir, ¿no es cierto?, esas posibilidades de que puedan haber problemas. Esos impactos, ¿verdad? Exacto. Y lo otro es la asignación de recursos, ¿no? Porque todo lo que es tecnología implica inversión. Y si tú quieres hacer una transformación digital y si quieres tener el talento adecuado, sin duda no lo vas a poder hacer si es que no tiene el directorio claro que parte de la inversión en ese frente es fundamental. Sí, en realidad como pequeña reflexión de esta primera pregunta, pues yo creo que la transformación digital
es un concepto que vino para quedarse. Como bien decía Alba, las circunstancias, el ecosistema, lo que nos ha tocado vivir local, regional y globalmente ha hecho que seamos más conscientes de que existen una serie de soportes que pueden viabilizar mejor nuestra vida personal, familiar, empresarial, ¿verdad? Y que eso ya está. Es como la humedad para nosotros, ya está acá. Entonces, la pregunta no es si nos vamos a adherir, la pregunta es ¿cómo? ¿En qué momento? Las famosas 5W y la H, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿A qué hora? O sea, ¿realmente estamos listos? ¿No estamos listos? Y como rol de directorio, como deber que tenemos de lealtad hacia la organización que nos está convocando, ¿verdad? Y como rol también fiduciario de mantener y de velar por los intereses, no de los accionistas, sino de la empresa como tal, el rol que tiene un director en ese sentido es sumamente crítico, ¿no? Entonces, empezamos con la segunda pregunta, o sea, ¿cómo así en el ámbito ya más puntual de su propia experiencia, por ejemplo, Rosa, en tu caso que tú, las tres son magníficas directores independientes, pero en el caso específico de la relación con los stakeholders externos, no tanto los internos, los externos, ¿cómo es que es el rol de un director con respecto a la implementación o el aprovechamiento o la adaptación de este tema de transformación digital en tu organización o en la que has estado? Obviamente con la confidencialidad del caso, porque no podemos tratar de comentar cosas que son confidenciales, pero ¿cómo así se debe administrar o se administran esos temas en el directorio de cara a la relación con los stakeholders externos? Súper interesante la pregunta, pero yo solo quería hacer dos comentarios a la pregunta anterior, que era, hay muchos riesgos, y creo que aplica en realidad a las preguntas. Hay muchos riesgos, pero creo que el mayor riesgo es no implementar transformación digital. O sea, porque pierdes competitividad, porque vas a eventualmente, y hay muchos ejemplos que podríamos comentar acá de gente que no se transformó y que salió del mercado. Entonces, el mayor riesgo, hay muchos, pero el mayor riesgo es no implementar. Al final del día, y como siempre lo comento, es un tema de una evaluación madura y aterrizada de tu relación costo-beneficio y de tu visión de corto, mediano y largo plazo. Nosotros estamos lamentablemente muy acostumbrados a reaccionar a lo que al inmediato me afecta, pero no estoy pensando que la solución que estoy dando hoy puede afectar mi visión de mediano y largo plazo. Y la segunda ya es un poco la dinámica de los directorios. Estos cambios han sido tan rápidos. Escúchame, el año pasado estábamos hablando del metaverso y todo era el metaverso, y ahora el metaverso no existe y estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, son cambios tan rápidos, tan violentos, que vale decir no sé o no entiendo. O sea, creo que es duro, pero hay que decirlo, porque eso lleva a lo que dijo Rina. Entonces tengo que traer, como decía mi mamá, tuyo o ajeno que no te falte. Entonces, traer a esas personas que sepan al directorio. Pueden ser incorporando directorios, pueden ser incorporando asesores. Es necesario, pero el primer paso es, vale decir, no sé, porque los cambios han sido tan rápidos. Y en línea ya, esto lo concateno con tu pregunta es, ¿y estos cambios rápidos no van a veces, normalmente, acompañados de normativa o legislación que te ayuden? Y para eso están las asociaciones gremiales y la asociación civil, ¿no? La sociedad civil, para un poco poner estos boundaries, para rayar la cancha. Entonces, ese es un poco el juego entre el directorio, las empresas y los gremios, donde tú vas a sentarte con tus pares de otras empresas y decir, oye, ¿cómo compartimos mejores prácticas? ¿Cómo logramos que este sector industrial, minero, pesquero, etcétera, 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 pueda lograr que estos cambios tecnológicos, que estos avances, que estas nuevas tendencias y tecnologías nos ayuden a manejar nuestros sectores y empresas de manera ética sin que todavía logremos tener alguna ley que nos impongan? Entonces, la autorregulación a través de el compartir espacios en gremios o con ayuda de la sociedad civil es muy importante. Esos son stakeholders pilares, digamos. Muy fuertes, ¿no? O sea, se entiende que en el interior de una organización uno siempre quiere ser competitivo, ¿verdad? Que la ventaja competitiva, comparable con el resto, se manifieste, sea visible. Pero también es bueno
trabajar a nivel de gremios porque tienes un músculo y una fortaleza que no es medible. Y justamente puedes coger mejores prácticas, puedes hacer mejor las cosas, ¿no? Y en ese sentido, Alba, ¿cómo desde tu rol de directora independiente de las organizaciones visibilizas tú que este tema de la transformación digital se debería de incorporar en la estrategia? Y a veces, en lo personal, y esto no lo quiero hacer general, pero es como el huevo y la gallina, aunque ya se identificó técnicamente quién es primero, pero bueno, utilizando la frase igual de huevo y la gallina, ¿qué es primero? Yo quiero cambiar mi estrategia y luego le incorporo la transformación digital, la automatización, como bien dijiste al comienzo, ¿no? O sea, la tecnología es una herramienta, pero ok, en el ámbito del negocio, cuando yo estoy mirando mi estrategia, cuando tengo conceptos de innovación que me están forzando con ello, ¿qué hago? O sea, ¿cómo traigo primero la estrategia y le acompaño la innovación, la tecnología? O, dependiendo del negocio, traigo la tecnología porque ya en el mundo, por decir alguna industria, retail ya lo está haciendo así, o ¿sabes qué? Traigo la tecnología y adecuo mi estrategia. ¿Cómo crees tú, Alba, que es mejor o en la práctica, en la realidad? Porque es fácil, podemos coger acá información de la red, de la nube, y empezar a hablar de cosas básicas, pero creo que aquí a nuestra audiencia, pues, queremos saber en la vida real peruana, cómo funcionan estos temas en el marco de un directorio. Estás agosto, ahorita, septiembre, ya mirando para el cierre del año, mirando el presupuesto y la estrategia de los próximos años, ¿cómo se hace? Mira, creo que claramente cada organización tiene una estrategia. Algunas industrias son más intensivas en tecnología que otras. Y eso también hay que entenderlo, porque no es que todos tienen que seguir disparados. Hay industrias, por ejemplo, como la banca, el retail, que pueden ser mucho más consumidoras, el sector salud inclusive. Entonces, cuando tienes una estrategia, también depende de esa estrategia a quién pones en el centro de la estrategia. Hoy se habla mucho de la estrategia centrada en el cliente. ¿Por qué? Porque estamos en una economía, en el mundo, en que los clientes están buscando la experiencia. Y donde el cliente siempre tiene la razón, que es el eslogan que teníamos de hace muchos años cuando éramos pequeñas, ¿verdad? ¿No? Y el cliente hoy y las nuevas generaciones prevalecen la estrategia ante el precio. Entonces, cuando vemos un poco hacia dónde se está yendo, la importancia de la experiencia cobra un rol importante. Cuando seguimos viendo un poco esas tendencias, vemos, ok, hoy día ya más del 50% de los consumidores, si es que puede, va a consumir online. Entonces empezamos a ver estas tendencias y dependiendo nuevamente en qué industria te encuentres, la idea es que tú vayas adoptando las tecnologías, uno, que estén alineadas con tu estrategia, pero que a la vez puedan tener este impacto en la experiencia de tu cliente. Y cuando vas en ese orden, empiezas a priorizar. Definitivamente hay una base de esta transformación que tiene que ver con tu infraestructura. Si tú no tienes redes inteligentes o seguras, no le puedes poner nada encima porque al final te vas a comprar un problema. Entonces tienes que analizar la base que puedes tener de tu infraestructura y luego también hoy tienes diferentes maneras de consumir la tecnología. Antiguamente pues te tenías que comprar los grandes equipos y recibirlos. Hoy no, hoy día se habla de servicios administrados, hoy se habla de suscripciones, hoy día puedes comprar en el cloud, hoy día puedes comprar un acuerdo corporativo que te incluye un montón de aplicaciones, ¿no? Justo hoy leía uno de los medios especializados acá en el país que ya nos estamos empezando a olvidar de los data centers para irnos a la nube pública. Entonces, realmente confiamos en la nube, no confiamos en la nube. Pero ya vienen otros temas que podemos conversar luego, pero por favor, continúa. Y entonces, justamente todo este abanico de posibilidades para consumir los procesos digitales y tomar mejores decisiones y más rápidas van a depender en qué orden quieres desplegarlos. En mi opinión, siempre tienes que tratar de tener, ok, ¿dónde están los beneficios que van a impactar la aguja del negocio en tu industria y por dónde empiezas, teniendo en cuenta todas las consideraciones? Pero básicamente se habla de 4 bloques que son la modernización de tu infraestructura para que esté preparada para poder adoptar, el trabajo híbrido, que es algo que está afectando a casi todas las industrias para entender no solamente desde tu lado, sino desde tus clientes y de tus demás stakeholders, cómo pueden interactuar contigo de una manera segura que no necesariamente sea presencial.
el cloud como oportunidad, y no tiene que ser binario, puede ser un tema híbrido. Algunos temas pueden estar en el cloud, otros no, pero sí tienes que saber, y le llaman full observabilidad. ¿Cómo puedes ver todo lo que tienes en el cloud y determinar lo que está pasando allá? Porque si tú dejas que cada área empiece a adquirir diferentes cosas que pueden estar en el cloud, que no afectan tu infraestructura, pero no las estás mirando, al final puedes tener riesgo. Entonces tienes que tener observabilidad hoy de todo lo que está allá. Interesante lo que dices, Sala, porque esa observabilidad no necesariamente tiene una arista, porque muchas veces tomamos estas decisiones desde el punto de vista solo económico. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es mejor? ¿Lo que me cuesta hoy acá, como lo tengo, o cambiar? Pero no estamos viendo el tema de la sinergia, no estamos viendo el tema de la integración de la información. Ya luego les voy a preguntar sobre el blockchain, a ver cómo lo ven. Pero sí, efectivamente es un tema que abarca, y si nos vamos en el marco de un directorio, de un director independiente sobre todo, que viene con especialización, ahí el reto y la responsabilidad es más grande, porque el resto de directores que no son independientes tienen un foco más quizá de negocio, pero como rol de director independiente el rol es otro, es tratar de ayudar a armar estas piezas, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de la presión directa o indirecta que puede venir de los gremios, y por el lado, Rina, de los talentos, ¿cómo ves este tema de lo que nos han comentado Rosa y Alba? O sea, nos dicen, oye, sí, hay que hacer esto, hay que cambiar, mira, el negocio, el retail, la banca tiene un uso intensivo, tenemos que ir por acá. ¿Qué pasa con nuestro personal? Sí. El personal que hoy tengo, y el personal que hoy tengo, y hablo a todo nivel, ¿eh? Desde el accionista, si está preparado, el director que se está seleccionando, el personal de alta gerencia, el staff, cumple con esta visión de qué se está haciendo y cuál es el rol del director en ese sentido. Exacto, más que nunca el rol de los directores es estar con una agenda muy clara en relación al mapeo de personas que tienen que incorporarse o que ya están en la organización y conocer perfectamente qué competencias digitales se requieren para esa transformación. Yo tuve la experiencia de vivir este primer gran paso de transformación digital, donde lo primero que tratamos de hacer es nivelar la cancha, como se dice, en que nadie le tuviese miedo, desde los líderes, inclusive los directores que fueron invitados a participar, en conocer el glosario básico cómo se comunican todos estos temas de blockchain, ¿no es cierto? El tema de los scrums, el tema de todas las palabritas que se vienen incorporando para las fábricas digitales. Entonces, se contrató a un experto, a una universidad experta, que nos hizo una inducción, no diría básica, pero de unos 3 meses, a todos los líderes y los directores que iban a participar en esta transformación. Y creo que ese es un buen mensaje, porque si tú no lo sabes, lo tienes que aprender del mejor, ¿no? Lo tienes que aprender del mejor e incorporar eso en tu mindset para que finalmente puedas aportar con mejores decisiones a lo que venga. Y ya con ese lineamiento, entonces el CEO, cuando vaya al directorio, va a poder encontrar también gente que lo entienda, o expertos que estén dentro del directorio que entiendan lo que está solicitando o lo que se está alineando con la estrategia definida. Dentro de la organización es muy importante mapear con un 9box posiblemente los key positions que requieren, como bien dice Alba, no todo es para todos. O sea, hay determinado, digamos, estadio en los negocios, o determinados desafíos, o la competencia que te va a hacer tener en determinado momento el incorporar ese talento digital básico, avanzado o súper experto. Y eso hay que tenerlo presente, porque el mercado está siendo muy agresivo, ¿no es cierto? Y muy desafiante encontrar esas personas, y mejor es prepararlas y saber quiénes van a suceder, porque hay la rotación. Estas personas están muy buscadas, entonces tú tienes que preparar a tu propio equipo. Y te das con la sorpresa de que en ese 9box muchas veces encuentras a estos chicos pues que son digitales a 1000%, pero que están trabajando de repente en el almacén. Y tienes un talento ahí desperdiciado porque no lo tienes mapeado. Entonces tu 9box está desencajado, ¿no? Tienes en un lado personas con mucha experiencia, posiblemente
de años en el negocio, en lo tradicional, excelentes, pero que no están o no van a ir al siguiente paso porque no tienen ese tema digital incorporado. Y le puedes hacer el upskilling, el reskilling y darles la oportunidad. Pero de repente tienes a un talento que está desperdiciado. Entonces puedes hacer ese matching si es que haces una buena, ¿no es cierto?, un buen diagnóstico de personas. Y hay que invertir en capacitación, en formación, eso sin lugar a dudas. Entonces yo diría que todo esto bajo el paraguas de la cultura y respetando, ¿no es cierto?, el tema de los valores, podemos hacer de que nuestra gente y desde el directorio observar y medir, ¿no?, la inversión que también trae la transformación digital, porque muchas veces hay áreas que no están preparadas. Entonces, como dices, si tú haces sobre procesos que están mal diseñados, quieres meterle tecnología, te va a salir cualquier cosa. Y lo que tú mencionas, Nancy, el tema multigeneracional, aprovecharlo al máximo, la experiencia con el tema de esa potencia que tienen los centennials, los millennials, y hacer reverse mentoring, mentoring de aquí para allá, pero creo que el gran mensaje es no hacer una transformación digital igual generaciones jóvenes, sino esto es un tema que hay que engranarlo de la mejor manera para no desaprovechar ningún talento en el más amplio sentido de la palabra, ni digital ni el de la experiencia, ¿no? Entonces, ahí vienen los temas de gestión de desempeño, que ya no son pues las anuales, sino son continuas, de tal manera que se sienta una empresa que fluye y que adopta, ¿no? Yo creo que una muy buena práctica es, dentro de las empresas, así como en el directorio se van capacitando, también al interno, quien tenga una novedad o quien se vaya a algún lado, pues la comparta con todo el mundo, ¿no? Por eso es que estas reuniones de 5 minutos son tan valiosas. Claro, bajo el modelo del Scrum, claro, ¿no? La metodología Scrum. Tiempo para hablar del tema y que la gente no se... Lo peor que se puede hacer, y nos ha pasado también en alguna oportunidad, es crear la fábrica digital aparte de toda la organización. Claro. No, y hay posiciones, hay áreas y posiciones que se están creando que antes no había. Exacto. Entonces, esa fábrica digital, cuando tú te das cuenta al cabo de un tiempo que la quieres visibilizar, la tienes que incorporar a la organización completamente, porque si no, no funciona. La gente lo ve como aparte, como que ellos no son parte de. Sí, es como las antiguas áreas de planeamiento, investigación y desarrollo, que en el camino empezaron a desaparecer, ¿no? Y ahora nuevamente se están creando, pero con otro nombre. Es planeamiento estratégico, estrategia, estamos hablando de áreas de innovación, ¿cierto? Que al final del día terminan siendo lo que antiguamente era eso. Pero creo que podemos aprovechar la potencia de esta pregunta y, Rosa, ¿cómo ves tú, no sé si llamarlo la presión, ¿ya?, pero sí podríamos decir el involucramiento, esta forma de actuar que hoy ya somos conscientes que en las empresas debemos considerar el gobierno corporativo, ¿verdad? El gobierno corporativo en el entendido de un modelo donde los stakeholders, los grupos de interés, ya tienen su peso relativo. No solamente cuidar el bolsillo de uno de ellos, que es digamos, el stakeholder por excelencia interno, que es el accionista, sino que si alguno de los otros no ve cubierta su expectativa, puede hacer que se peligre la viabilidad de una organización. Y desde tu punto de vista, digamos, de los stakeholders un poco más externos, ¿no?, y de tu visión como directora, ¿cómo crees tú que este tema de la transformación digital impacta? Órganos reguladores, no solo gremios, órganos reguladores. Ya en los previos hablábamos un poco del tema de los marcos normativos, ¿no? O como decía Alba, los clientes. Eso es un stakeholder externo. Si no cumplo con esa expectativa, si quiero hacer una orden por, no voy a decir las marcas, los nombres, pero por acá, y resulta que se me tranca, deja abiertos mis datos, protección de datos. ¿Qué piensas al respecto, Rosa? Mira, justo has tocado un tema, porque yo estoy de directora en 3 empresas que están reguladas, SMB, SBS, entonces es un stakeholder muy importante, con el cual que tienes que tener una relación permanente de comunicación, porque las necesidades y los cambios surgen del mercado.
Entonces, muchas veces este es un bottom-up, o sea, el mercado es el que surge, el producto que estás tratando de diseñar para dar una mejor experiencia al usuario, al cliente, sale del vendedor que se da cuenta en el campo y hay que elevarlo para que el regulador también comprenda esa nueva necesidad del mercado, esa nueva forma de atender a ese cliente, ese nuevo producto que va a incluir temas de cambio climático, temas de sostenibilidad, temas de ASG. Entonces, hay un tema de que, insisto, muchas veces la regulación, casi siempre la regulación, viene después de. Entonces, pero hay que, para aligerar para hacer mucho más rápido y eficiente ese cambio, esa adecuación, ese llevar a la regulación a la realidad, es que hay que tener una constante comunicación con tu regulador. Hay que decirle, esto está pasando en el mercado, porque ellos están muy bien en su línea de establecer políticas, supervisar, todo, pero el mercado, la tecnología, vuelvo a lo que dije de la inteligencia, es tan dinámico, los cambios son tan rápidos. El tema de ASG lo vemos todo el tiempo y la sostenibilidad es un tema mayor, es un tema indispensable para la viabilidad y el largo plazo de las empresas. Si todo eso no lo incorporamos, no solo en la transformación digital, a la estrategia del negocio, en donde la transformación digital es una de las patas del trípode, claro, muy importante, y eso además no lo llevamos a una regulación que nos genere confianza, transparencia, nos genere una equidad, una competencia además sana. Entonces todo eso, en el caso de entes reguladores, es muy importante hacérselo saber, hacérselo notar. ¿Qué está pasando en el mercado? Que debe haber mucha más comunicación entre la actividad empresarial, ¿verdad?, pública y privada, con los órganos reguladores y supervisores. Quizá un buen ejemplo de esto es lo que es la Superintendencia de Bancos y Seguros en el país. Es una de las más modernas de la región, que tiene mucha comunicación con Europa con los avances en términos de dejo crediticio, liquidez operacional, protección del patrimonio, y nosotros estamos bastante bien alineados con ello. Pero quizás los otros temas relacionados con tecnología no es así. Y muchas veces, no vamos a hablar de temas políticos, pero muchas veces reaccionamos más que accionar, ¿no? Que ser proactivos más que reactivos, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay una norma? Cuando empezamos a ver que hay un problema. Entonces, es que hay que sacar una norma porque si no esto se nos va a ir de las manos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante en lo que tú mencionas, de que haya actividad por todas las partes. Y para terminar, el tema de cuando tú reaccionas, normalmente ya lo haces con algún cierto dolor, ¿no? O sea, me dolió por acá, entonces reacciono y tiendes a tal vez restringir un poco las libertades del mercado. Entonces comienzan estas burocracias o estas sobreregulaciones porque como te dolió, mejor me cuido. Entonces, la proactividad, la autorregulación, la conversación, mirar al costado. Hay muchas cosas que se están haciendo en otros países, en otras realidades, que tú dices, eso no es mi realidad ahorita, pero lo va a hacer. Y lo va a hacer más pronto de lo que crees. Porque ahora, en verdad, con esta conectividad, lo que pasa en Europa no es que, pasa en Europa y lo veré acá 10 años, lo vas a ver en 3 meses. O sea, y tienes que ir mirando mucho qué está pasando. La sostenibilidad en el más amplio espectro de su palabra, de lo que implica, ¿no? O sea, gobernanza importante, pero además en lo social y en lo ambiental, ¿qué viene para tu producto y cómo eso además lo llevas en una cultura transformacional en la empresa que implica lo digital también? Y en el rol de director, ¿cómo juega el rol del director ahí en ese aspecto? Bueno, ahí viene, yo lo veo en 2 aspectos. Uno es desde tu apertura y conocimiento o también aceptar el desconocimiento, lo que hablaba hace un rato, aceptar la ignorancia y abrirte hacia que vengan nuevos, gente que te venga a decir cómo es. Y acá el conocimiento puede estar en la persona que menos esperas, lo que dice Rina, y acá yo siempre hago estas analogías raras, Ratatouille, ¿no? Donde recuerda que decía, el conocimiento viene del que menos lo esperas en la película, entonces eso puede venir de quien menos lo esperes. Dale la oportunidad. Esa apertura tiene que tener el directorio a lo nuevo, pero además dar, lo que digo yo, la seguridad psicológica.
esa gente que a veces tiene miedo de levantar la mano, darle esa seguridad psicológica. Acá estamos abiertos a escucharte. Es un rol muy importante desde el directorio, seguridad a la organización para generar este cambio cultural desde las bases. Sí, o sea, al final del día lo que hay que hacer es predicar con el ejemplo y dar credibilidad a tu cultura, dar credibilidad a tus valores como organización. Y aquí, Alba, quizás vamos a cruzar un poquito las líneas con respecto a lo que le preguntaba a Rosa y a Rina, pero desde tu experiencia fuerte en tecnología, tienes muchos años de muy buena experiencia en ello, ¿cómo en tu rol de director, cómo puedes ayudar a que la organización identifique qué nivel de conocimiento necesita en general? Y estoy hablando, perdón, del accionista, del directorio o del personal, como bien mencionaban Rina y Rosa. Ujú. ¿Cómo filtras eso? ¿Cómo haces para que la organización siga siendo una empresa en marcha, siga siendo con su estrategia, pero a su vez, oigan, aquí necesitamos algo más? O como si, por ejemplo, de alguna de las organizaciones en la cual tú eres directora y probablemente no seas experta en un tema específico, voy a decir algo geológico, digas, oye, estamos hablando de un tema en esta mesa que es crítico, pero ninguno de nosotros tiene el conocimiento, o sea, tener quizá esas agallas o en el momento preciso o decirlo, o cómo hacerlo, cómo se hace siendo directora, haciendo esos temas. Y en este caso particular, temas de tecnología, porque a veces todo el mundo quiere ser el que sabe lo todo y no necesito a nadie más, y en verdad sí necesito a alguien. Mira, eso es bien interesante porque primero tiene bastante que ver con el tamaño de la organización. Cuando estás en una compañía que es muy pequeña o mediana, también tú decides de qué manera quieres adoptar la tecnología. Y hoy día puedes comprar la tecnología a un gran integrador, puedes decidir tomar unos consultores, puedes decidir comprar una aplicación que esté en el cloud, o puedes decidir encargar por un proyecto puntual o comprarlo en un marketplace. Entonces, no necesariamente todos los tamaños de compañía tienen que crear áreas grandes de tecnología. Pero ¿qué te corresponde desde las empresas que tienen directorio para arriba, digamos, ¿no? Claro. Y nuevamente, yéndote en diferentes industrias y cuánto impacten esas tecnologías, uno, tienes que tener en cuenta a quién estás comprando. O sea, tú como director, dicen, tienes que cuestionar estas aplicaciones que van entrando, ¿de dónde vienen? ¿Por qué? Porque hoy día en el mundo ha cambiado quién compra la tecnología. Claro. Anteriormente todo lo compraba y decidía el área de tecnología, prácticamente. Sí. Pero hoy en día cada área de negocio va encontrando soluciones y aplicaciones y las quiere ir comprando con sus presupuestos. Y ahí es como directores que tenemos que preguntar, oye, esta aplicación que estás comprando para esto, ¿a quién se la estás comprando? No, mira, la estoy comprando a unos colombianos. ¿Quiénes son estos colombianos? O cualquier, claro. No quiero decir sí, cualquier país. No, puede ser cualquier parte del mundo. Ok, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Cuántas implementaciones exitosas tiene esta compañía? ¿Cómo están garantizando la confiabilidad, la confidencialidad, la privacidad de los datos que estás poniendo? ¿Cómo conflictúa esta aplicación que estamos comprando con otras que tenemos? ¿Cómo se va a hacer el traspaso de la data? ¿Corremos algún riesgo operativo en el momento de subirnos a esta solución? Entonces, no es que tienes que tener un conocimiento necesariamente profundo, pero hay ciertas cosas que en el directorio tienes que poner para asegurarte de que esta velocidad a la cual se quieren adoptar las tecnologías no estén impactando de manera riesgosa, ¿no? Quiero aprovechar tu comentario, que era una pregunta que estaba dejando un poco para el final para las tres, pero el tema de la composición del directorio, por ejemplo, en términos de género, bueno, acá coincidentemente somos 4 mujeres, pero ahora hay mujeres al poder, en términos de género, en términos de conocimiento, en términos, bueno, de nacionalidad y demás, pero es importante en este contexto, por ejemplo, donde uno tiene que ayudar a la organización a que su visión de estrategia tenga temas de innovación, tenga temas de tecnología, la diversidad de pensamiento y conocimiento es importante. ¿Cómo se ayuda a un directorio a que tome conciencia de que tiene que remover a alguien y traer a alguien más experto? Esa parte no es fácil. Eso no está en los libros. ¿Cómo se hace? No está en los libros. Creo que cuando se habla
y hoy día el mismo directorio se autocalifica y una de las preguntas es, ¿sentimos que estamos teniendo un directorio diverso, con diversas perspectivas? Pienso que justamente esta innovación depende de la diversidad que tengas de discusión y puntos de vista, ¿no? Y pasa, mientras más puntos de vista distintos tengas, de género, generacionales, de diferentes backgrounds, es que aun tú mismo punto en agenda puedes tener diferentes opiniones. Yo creo que esto cada vez más está más en la mesa y es algo que va evolucionando. No creo que estamos ahí todavía en Perú, y tú has visto las cifras, Nancy. No estamos en el estado del arte todavía. Pero siento que sí, cada vez más te das cuenta que no es por obligación que tengo que hacer la diversidad, sino que te vas dando cuenta que los directores más exitosos o las empresas más innovadoras están teniendo pools de talento que son mucho más diversos, sí, ¿no? yo conversaba con algunos headhunters, porque ahora pues la contratación de directores independientes ya se terceriza a un headhunter, ¿no? Se ha profesionalizado, como dice Rosa. Entonces me decía, tú sabes que me he encontrado con personas a las que he llamado y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿me estás llamando porque la empresa quiere llenar una cuota? No sigamos hablando. A mí me llamas porque soy y tengo el perfil que están buscando, no porque vas a completar una cuota. Importante lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, con lo cual, perdón, sí, por favor. Hay una responsabilidad de parte de las mujeres de capacitarse para además dar eso que se requiere y llenar esa necesidad de conocimiento en el directorio, sí, y no llenar una cuota. Estuve en un directorio que llegué la verdad, por referidos, y después de un año me llama el director ejecutivo, presidente del directorio de otra de las empresas del grupo, y me dice, nos ha ido tan bien contigo que queremos tener más mujeres. Entonces yo le digo, no es porque sea mujer, yo sé que, o sea, pero el tema también iba porque o sea, había ciertos bias de decir, oye, es mujer, ¿cómo será la dinámica con una mujer en el directorio? Pero entonces, ya sacando el tema del prejuicio, te das cuenta que ellos ya valoran el aporte profesional. Entonces te das cuenta que es también responsabilidad de las minorías, por decirlo de alguna forma, porque vamos a ser minorías, de asumir ese rol profesionalmente y dar lo mejor de sí para abrir el camino a las demás. Sí, a los demás. Eso es cierto, o sea, sin ánimo de que se sienta como un public cherry, pero por ejemplo, yo soy la primera socia en PwC Perú, después de 80 años. Vamos a cumplir 100 el próximo. Entonces, lo que dices es cierto, o sea, yo no estoy diciendo que yo tuve problemas, que no hubo oportunidades, circunstancias ABC, probablemente, y de hecho muchas de las chicas que me antecedieron podrían haber sido muchísimo mejor que yo, pero las circunstancias, y quizá ya para otro foro podemos hablar de esos temas, las circunstancias, su entorno hizo que las prioridades sean distintas. Nada más estoy diciendo eso, pero es lo que tú dices, en la primera reunión de socios, todos hombres, yo la única mujer. La jerga, el lenguaje con el cual se comunicaban. Entonces, como que, ups, hoy está Nancy, perdón. Claro, ya la tercera reunión yo era alguien más y ya el lenguaje era el mismo, pero lo que tú dices es, tenemos que ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, Rina, quiero volver con el tema generacional. En este tema, la transformación digital en el directorio, por ejemplo, y como bien dice Alba, la composición del directorio en el tiempo ha ido cambiando, pero de todas maneras, el porcentaje de editores independientes sigue siendo 1, 2, 3, no es la mitad del directorio. Y tú puedes tener directores que no son necesariamente independientes, son personas que por su conocimiento es súper bueno que estén, pero llega el momento que tienen que dar un paso al costado. O la misma alta gerencia, o el staff, ¿cómo está este tema? Para mí me tiene bastante impactado el tema generacional. O sea, la forma que se tiene de la actitud de los centennials, no estamos hablando ni el X, ni el Y, ni el millennial, estamos hablando del centennial, ¿verdad? Que tiene una forma de pensar y unos valores distintos a los nuestros. Hasta nuestra capacidad de entrevistar. ¿Estamos capacitados para entrevistar a un centennial? Sí, sin duda es un reto gigante, ¿no? Yo te diría que mucho depende del tamaño de la empresa y de los años de la empresa en el mercado. Y sin duda las corporaciones ya están teniendo clara este tema de la inclusión, la diversidad.
el tener los perfiles correctos más allá de la edad, de la experiencia tradicional o de lo que fuese. Mi mayor preocupación es la empresa mediana, ¿no? Que todavía son los grupos familiares donde hoy en día persiste el tema de directores amigos, círculo social el mismo, difícil de, siendo el CEO consciente de que ya no lo mantienen, entonces tiene que haber alguien disruptivo que venga, ya sea un consultor o un benchmark que lo haga ver que ya esas personas cumplieron un ciclo y que tiene que renovar. Y la mejor forma de hacerlo es dar ese primer paso con directores independientes, y falta mucho ahí. Y ahí yo creo que el rol de un director independiente es donde empieza a dar más valor, porque tiene, digamos, ese no sesgo de poder decir las cosas en la mesa y decir, oye, yo soy independiente y tengo el derecho a dar mi opinión con respecto a lo que estoy a favor o en contra. Y en este tema de transformación digital creo que la voz es y debe ser fuerte, ¿verdad? Claro, y sobre todo el tema de sucesión, ¿no? Porque está, y hemos visto cuántos casos de familias sin duda exitosas con los hijos que los siguen, pero otras que no, y te llevan la empresa abajo, pero por querer mantener el tema de sucesión en la familia, así no sea el perfil indicado, el tema no avanza mientras que no se haya preparado esa persona. Entonces, ahí pones en riesgo toda la empresa. Entonces yo creo que el mismo CEO, que muchas veces es el dueño de la empresa, en los casos, como te digo, me refiero a empresas medianas, tiene que darse cuenta que su negocio no va a ir más allá si es que no da un paso al costado él mismo y se queda como un director, tal cual fundador, lo que quieras, pero que ya da paso a esta renovación. Y esa renovación tiene que ser también mirada qué está pasando dentro de la organización, porque si son empresas de 30, 40 años exitosas, esa renovación también se tiene que dar con respeto, con oportunidad, porque si hay gente talentosa que es senior, estamos hoy hablando también del tema de la economía plateada, ¿no es cierto? Y la longevidad, donde posiblemente sí haya que incorporar más bien a esas personas que salieron de las organizaciones, que hoy día están en ese stage de economía, de ser adultos plateados con mucha experiencia. Eso es el concepto de mis antecedentes. O sea, tienes que respetar la sabiduría, y experiencia. Entonces los directorios también hoy día tienen la posibilidad no solamente de traer gente como director independiente con un perfil recontra tecnológico, gente millennial que ya pasó inclusive por varias gerencias, pero también mirar al adulto plateado, que tiene mucha experiencia, y yo tengo he tenido líderes y tengo todavía jefes que sigo conectados con ellos, que son súper tromes en todo el manejo digital de sus laptops, sus tablets, están en lo último. Entonces no podemos tener de alguna manera esos sesgos, ¿no? Dejar de lado, ¿verdad? De decir un CEO tiene que ser un senior, no puede ser un millennial, y al revés. Un millennial no puede ser un director porque no tiene la edad. O sea, yo creo que aquí se trata de tener claramente definidos los perfiles y lo que requiere ese directorio para mover hacia la innovación con riesgos acotados, adecuados, claro. Y ese tema que tú eres la experta ahí de gobierno corporativo, ¿no? Pero sí me preocupa mucho a la empresa, sobre todo la mediana, que todavía le falta recorrer mucho. Yo creo que dentro de las organizaciones también, sobre todo en las grandes, debe haber la responsabilidad de no solamente ir generando el avance de la mujer al interno, sino prepararla para que asuma a futuro ser directora. Entonces, ya darle visibilizar, ¿no es cierto?, sus competencias para decirle, mira, hay empresas donde dices, no, ok, estás aquí como gerente financiero, te acepto que vayas como directora a tal otra empresa, que no sea de repente la competencia directa. Sí, pero abrir esos caminos, porque lo que se necesita en cualquier ámbito de organización es tener la práctica, la vivencia, porque todo puede estar muy escrito, pero si no te dan la oportunidad de ejecutar, de practicarlo, así sea en una empresa pequeña, no te vas preparando. Entonces yo creo que ahí podemos ganar mucho en todo el sentido de la palabra, si desde
que las personas están dentro de la organización y tienen un perfil de liderazgo y de futuro para ser directores, ya se saben que hay por ahí un camino que seguir. Perfecto. Sí, creo que rescatando lo que han comentado, en el caso específico de nosotras, es un tema de visibilidad. Es un tema de visibilidad en todos los frentes. No digo 360, porque si no se termina el círculo, pero sí 180. O sea, tener, es un poco de cada, ¿verdad? Un poco de que no nos ven porque no nos mostramos. Es un tema de visibilidad. Y ya para agotar esa pregunta, porque tengo varias acá, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Cómo ven, y sí lo dejo abierto, cómo ven todo lo que hemos conversado, pero en un contexto de una empresa familiar? Entiendo cuando hablamos del tamaño de la empresa, entiendo cuando hablamos del uso intensivo, ¿no?, de tecnología, que puede ser una empresa grande, mediana, pequeña, pero el contexto de una empresa familiar es diferente. Muy diferente. ¿Cómo ven este tema de la transformación digital en un contexto de empresa familiar? Yo he estado en algunos directorios de empresas familiares. Es muy importante, así como decía Alba, ver el tamaño de la empresa. Acá es el estadio de la... Puede ser una empresa familiar grande. Claro, por eso, es importante ver el estadio, pero no, acá no importa tanto el tamaño, sino el estadio de del protocolo familiar. De la madurez que tenga. De la madurez que tenga esta relación, si está en la primera generación, en la segunda generación, lo que decía Rina. Oye, el dueño ha hecho una cosa maravillosa, pero los hijos no han estado, o sea, no han sido capacitados o entraron a trabajar y no se capacitaron en temas teóricos, digamos, no fueron a la academia, sino siempre su universidad fue la propia empresa. Entonces, todo eso es muy importante. Luego, de los conocimientos de todos, es el protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? Es este acuerdo donde se va a poder identificar cómo se usan los dividendos, pero además, ¿quién del todo? Imaginemos que son 2 hermanos y cada hermano tiene 2 hijos, entonces ya la segunda generación son 4. Todos quieren, y siempre tu hijo es el más bonito y el más inteligente. Entonces todos quieren que cualquiera de esos 4 sea el presidente, y no todos están capacitados, no todos tienen las mismas habilidades. Naturalmente, uno puede haber salido artista, y es fantástico artista, nunca va a estar detrás de un escritorio. Entonces, el definir cómo se asignan estos criterios de evaluación, quién es el más capacitado, cómo los otros acuerdan apoyarlo, etcétera, eso es muy importante, la gobernanza. Entonces, en empresas familiares, la gobernanza es el gran pilar sobre lo que vas a construir todo lo demás, porque si eso está débil, todo lo que construyes después, incluyendo la transformación digital, no va a ser exitoso. Sí, para mí, en mi experiencia en directorios de empresas familiares, creo que el director independiente justamente cumple un rol importante, y más si es escogido por un headhunter, porque en realidad empiezas a entender estas dinámicas que tienen historias atrás. Y las ves, ¿no? O sea, ves que se reúnen por ahí, tú no estás invitado todavía, ¿no? Otras líneas de comando que van más allá de las estructuras organizacionales, ¿no? Y creo que cuando vas a un directorio familiar, una parte de ti quiere llevar ese espíritu conciliador. Y yo creo que ese es un componente importante del director independiente que quiere entrar en una empresa familiar, en donde tienes que hacerles ver de una manera muy positiva y constructiva, pues como todo tiene un tiempo y cómo esta sucesión y esta diversidad que tiene que haber de roles y de independientes y hacer saber los momentos de cambio juega un papel fundamental, ¿no? Y obviamente si lo acompañas de lo digital también. Claro. Pero creo que esas líneas que no se ven a primera instancia y que te tienes que enterar para poder manejar la dinámica son claves para el director independiente. Y Rina, y desde tu trinchera, digamos, lo que han comentado tanto Rosa como Alba, o sea, ¿cómo les dices al pater familia, tú ya no tienes que estar acá, porque ya no tienes el conocimiento que se necesita para que la organización se vaya al nivel que tú quieres que se vaya? Mira, a nivel de dinero. Y para nivel de dinero quieres ganar más, necesitas cambiar tu estrategia y se tiene que mover a la nube. ¿Y qué es la nube? Yo creo que si no le entiendes, ¿qué hago? ¿Cómo haces? Sí, hay un tema de sensibilización importante y que hay que hacerla a tiempo, ¿no?
y ahí el tema de confianza es muy importante, y si tú sientes que tú no eres la persona con capacidad de influenciar en ese dueño CEO todista, tienes que buscar a un experto y recomendarlo para que hable con esa persona. El gremio, como dice Rosa, es muy importante. Yo tengo un caso, tengo un cliente que trato de imbuirlo con todo lo que es empresa familiar, porque ahora hay mucho al respecto, muy bueno. Entonces, está ahí, como quien dice, con el... Picoteando, ya, picoteando. ¿no? Oh, sí, ya. Entonces, ya con mucho gusto tuve la grata experiencia de hace justo 2 semanas, que me dice, ya, he hecho un desayuno con mi equipo y les he preguntado si todos quieren estar conmigo de aquí a 10 años. O sea, pero él sigue todavía diciendo conmigo, ¿no? Entonces, pero ya está decidido a incorporar a los directores independientes y hacer ese gran cambio. Yo sé que le cuesta un montón, el tipo es brillante, pero ya se dio cuenta que tiene que hacerlo. Entonces yo creo que la sensibilización, el ponerle el benchmarking por delante para que, porque ellos son competitivos y apenas los muestras y visibilizas que su competencia está yendo más rápido, eso es algo importante porque va a reaccionar. El tema de hacerle ver que hay que medir el directorio, como bien dice Alba, ¿no? Autoevaluaciones, pero también los stakeholders pueden opinar al respecto y tener ese input para ir alineando, ¿no es cierto?, los objetivos que todos deben tener en común. Entonces, yo creo que eso al final se traslada, lo que pasa en el directorio se va a trasladar y se va a contagiar al equipo ejecutivo y por tanto a la organización, porque si no hay falta de coherencia, ¿no? Si tú tienes un super CEO que quiere, ¿no es cierto?, tener temas claros sobre las acciones a tomar y no ve en su directorio ese respaldo, no solamente intelectual, de conocimiento, sino de consistencia y coherencia, entonces se va a terminar yendo también, porque no va a encontrar ese respaldo. Entonces yo creo que es muy importante hacerle ver a este CEO todista y que quiere seguir por 1000 años más, que eso no va a ser así y que tiene que tomar y hacer un plan de acción acompañado de un experto o acompañado de sus directores independientes, que ya el hecho de incorporarlos ya es bastante, como una primera etapa, ¿no? Y los protocolos. Si no entran los hijos, no entran los hijos. No hay excepciones. Si entran los hijos de uno por cada uno, tienen que tener tal perfil mínimo. O sea, si no, ahí, como digo, no hay consistencia y lo que no se cumple después se convierte en lo que cada uno quiere hacer. Claro, una promesa que se queda en el aire, Exacto. ¿no? Y volviendo un poquito ya para, digamos, centralizar y no resumir, pero sí consolidar todo lo que hemos conversado, y volviendo un poquito más al tema de transformación digital, ¿cuál es en la experiencia que tienen ustedes, no tanto de teoría, sino de la experiencia que tienen aterrizada en las empresas en las cuales ustedes están involucradas? ¿Cuáles consideran que son los principales retos y desafíos actuales en nuestras empresas peruanas para poder adoptar estos temas de transformación digital, y cómo así el rol de ustedes como directoras independientes juega un papel importantísimo? Uno de los últimos estudios que nuestra firma ha efectuado con respecto a estos temas indican, más o menos, más del 50% de las respuestas están orientadas a que faltan recursos financieros, la tecnología que tengo ya está muy obsoleta, pero no tengo el dinero. Mis procesos no están integrados, y hasta que los integre, porque se supone que el paso previo para poder hacer la digitalización tengo que tener procesos integrados, y la gente no me ayuda. Y cambiar al 50% de personal es muy oneroso y no lo voy a poder hacer. Entonces, ustedes, en su experiencia, ven de alguna manera estas respuestas reflejadas en sus empresas, y cómo ustedes en su rol de directoras están ahí empujando y haciendo la lucha para que efectivamente se pueda avanzar. A ver, Alba. Bueno, creo que es importante también ver cómo está el país en su proceso de volverse un país mucho más digitalizado.
uno de los retos que tenemos en el Perú es justamente que la geografía no nos ayuda. Cuando tú quieres desplegar y estás en una zona totalmente plana, pues la señal y todo llega mucho más fácil. Pero nosotros tenemos en la sierra una condición complicada y luego en la selva también. Entonces eso hace que cuando queremos como país desplegar soluciones a nivel nacional, nos encontremos con muchos lugares en los cuales no podemos llegar. Entonces el Estado obviamente hace esfuerzos con los operadores de telecomunicaciones, pero estas empresas necesitan también tener una masa crítica para poder mover la infraestructura y llegar a estos puntos. Claro. Y si no tienes suficiente, ¿no?, movimiento ahí, nunca te va a justificar la inversión. Entonces, hay un primer desafío que tenemos como país y luego como empresas, porque al no haber servicios, no puedes necesariamente desplegarte, ¿no? Ahí está el rol para dar la respuesta con respecto a la interacción entre las empresas y justamente, los reguladores, exactamente. Y que justamente se tratan los reguladores, porque en muchos países del mundo han dicho, vamos a usar toda la infraestructura eléctrica, otros han dicho, vamos a usar los conductos del agua. ¿Por dónde pasamos? Claro. Quieres pasar justamente las redes y tienes predios que pueden ser, ¿no?, de ciudadanos o de empresas. ¿Cómo regulas? ¿A qué precio le pagas? Entonces, el tema de regulación dentro del Perú todavía también necesita avanzar para crear esa adopción. Y si ponemos algunos ejemplos, cuando vamos en salud, por ejemplo, nosotros que tenemos muchos médicos calificados que de repente están en Lima y nos faltan tener todas esas especializaciones a lo largo del país, pero toda la regulación de si te puedo recetar de manera remota, si te puedo hacer un diagnóstico de manera remota, la validez, la receta, o sea, ¿no? Tener sistemas integrados en los cuales tú puedas tener el blockchain, la historia médica de diferentes centros de salud y que tu médico pueda mirar todo. Exacto. Entonces, cuando hablas de los desafíos, ¿no?, infraestructura, regulación, son dos desafíos con los cuales tenemos que trabajar con el gobierno para que luego ya al nivel de las empresas podemos tener otros desafíos, como dices tú. Tengo sistemas legacy que son súper antiguos, ¿cómo los renuevo? Tengo el personal, el talento que puede llevar a cabo estos proyectos y, como decía Rina, hay un desafío hoy, que a la vez hay una oportunidad. Mucha gente está tomando talento de otros lugares porque obviamente pueden hacer ciertas funciones remotas, pero hoy día si pensamos en ciertas disciplinas en las cuales quisiéramos tener talento, en analytics, tú mencionas blockchain, en AI, etcétera. Entonces tenemos que ver, ok, ¿los voy a conseguir en el mercado rápidamente? No, probablemente los tengan que formar, pero eso tiene que estar también como parte del directorio. Estoy formando el talento que necesito para ser exitoso. Y ese es hoy. el rol que tú ves como importante en un director independiente. Por supuesto. Estar alerta de esas señales e inmediatamente ponerlo sobre la mesa. Y hacer las preguntas, ¿no? Oye, ¿tenemos el talento interno para garantizar que este tipo de proyectos se lleven a cabo? No vamos a entrar en un tema de CRM profundo con nuestros clientes. ¿Qué skills tenemos internos para poder manejar esa data? CRM se piensa que hay que segura. comprar la herramienta y punto, Claro. no que necesitas usarlo. Exacto. Claro. Y también hay diferentes niveles en la tecnología. Tú puedes tener hoy día a nivel gerencial el saber qué preguntas tienes que hacerle al equipo de Analytics. No quiere decir que tú tienes que volverte un programador, pero el saber cómo puedes explotar a nivel de las diferentes gerencias las tecnologías, sí es algo que se tiene que desarrollar y son preguntas que tenemos que hacer para garantizar justamente que vayamos sobre un paso seguro y que no pongamos en riesgo, pero que a la vez aceleremos y adoptemos todo aquello que va a ser en beneficio de la organización, ¿no? Rosa, tú, desde tu arista, ¿cuáles crees que son los principales desafíos y retos y tu rol como directora de poder enfrentarlos, ¿no? Creo que lo explicamos en la primera pregunta que hiciste. Para mí viene mucho la respuesta, que es el rol del directorio y específicamente más tal vez el del director independiente que tiene una mirada más de afuera y que les puede dar esta opinión más crítica, es la de alinear todas estas transformaciones a los objetivos estratégicos de la empresa. Y en cuanto a los números y a la encuesta, a las estadísticas que diste de PwC, para mí son todas válidas, pero justamente como esa punta del iceberg.
creo que hay mucho más abajo que traen estas respuestas, ¿no? Por ejemplo, para mí los desafíos, los retos están, te diría que en 3 ámbitos: las personas, la tecnología y la regulación. Y todas van asociadas, porque la regulación puede traer un tema de ciberseguridad, pero puede traer un tema de protección de datos personales, pero puede traer un tema hasta de ética. Sí, claro. La tecnología puede traer o sea, las personas pueden traer un tema de adaptación, de cultura, que obviamente está asociado al tema de ética. Y eso que no hemos hablado de robótica, de los robots que tengan sentimientos. Exacto. Y la tecnología puede tener el tema de, por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial, como todos saben, mientras más información se le meta, más eficiente va a ser, porque más información tiene para correr su algoritmo, ¿no? O para dar sus... Pero claro, la información que tú pones en esa inteligencia artificial va a ser pública. Entonces ahí tienes un tema de riesgo, tienes un tema de regulación. Puedes dejar a tu personal de tu empresa meter tu información ahí para usar eso para que te genere nuevas respuestas. Estás poniendo en riesgo. Pero por otro lado, el directorio tiene que saber evaluar la respuesta rápida que necesita un mercado versus el riesgo. Sí, perfecto. Rina, y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales retos y desafíos que tú has experimentado, digamos, en tu día a día, en tu labor como directora independiente, y cómo los estás enfrentando en tu posición de directora? Sí, mira, yo creo que los directorios tienen que también transformarse, porque muchas veces son sesiones, no sé, una vez al mes, 2, etcétera. Yo creo que, y de repente ahí voy a decir algo incorrecto, porque se dice que, ¿no?, el directorio y la gerencia no deben confundir roles, pero sin necesidad de hacerlo, si hay directorios que pueden tener cierto nivel de comités, ¿no?, como el comité de auditoría, el comité de finanzas, exacto, pero que están bien especializados, yo me atrevería a que si el directorio aprueba para la empresa no 30 proyectos, ¿no?, porque queremos a veces hacerlo todo, sino tener la claridad de que la transformación de la empresa, y digo transformación en el sentido amplio de la palabra, no solamente digital, cultural, lo que fuese, 3 proyectos prioritarios, donde de repente un director tenga ese comité, pero integrado, porque un proyecto, por ejemplo, si quiero ver talento digital, ¿no es cierto?, competencias digitales, donde seguramente va a estar el líder de recursos humanos, de repente si voy por el lado de cliente, va a estar el de retail, y de repente el controller, por decir algo, hay un director que maneje ese comité, que tenga un poco más de aceleración. Inclusive hay empresas y hay otros países donde los directores tienen oficina abierta donde pueden ir a instalarse y pueden tener ese nivel de contacto de avance, y cuando llegan a la sesión formal tienen a un director con la camiseta de ese proyecto y puede avanzar más rápido. Aquí se trata de agilidad y rapidez. Entonces creo que esa forma de trabajo podría generar mayor rapidez, conocimiento, expertise en el director, y que el equipo de la empresa se sienta más respaldado, sin que eso signifique que el director va a gestionar. No, es un tema de supervisar, medir, pero con más profundidad, ¿no? Porque a veces los directorios tienen una agenda larga y pasa, pero no hay... Y se tocan los puntos de una manera muy rápida. Entonces puede convertirse también, pero como te digo, siempre y cuando se defina claramente 3 proyectos, no 30, y donde, como te digo, para un tema de talento, inclusive participan muchos, participa tecnología, participa recursos humanos, puede participar un tercero, el tema de hackatones que hoy en día levantan talento universitario, por ejemplo, que no hay que dejarlo de lado, o sea, visibilizar todas las posibilidades que puedan darse para ese proyecto prioritario, ¿no? Entonces yo diría que hay una gran responsabilidad de cómo activar y dinamizar la presencia de los directores de manera más efectiva y con impacto, sin que sea inmiscuirse en el día a día, pero sí en la gestión y visión de los proyectos principales de transformación. Así es. O sea, hay que ayudar a priorizar
los niveles de relevancia que tienen los temas a tratar en el contexto de la organización. Como bien han comentado, pues, el tamaño, la madurez, en qué momento me encuentro, el ciclo de vida, la organización está lista, no está lista, para ver sobre qué puntos tengo que priorizar y nosotros como directores independientes tratar pues de participar, ¿no? Pero bueno, chicas, el tiempo se nos fue volando. Al inicio decíamos 1 hora, nos va a quedar súper grande, pero creo que realmente nos está quedando corto. Agradecerles el tiempo, pero sí, por favor, unas palabras finales de reflexión hacia la audiencia, hacia aquellas personas que ya son actualmente directores, ya sean independientes o no, y aquellos que quieren ser directores. Y en este mundo de esta era de transformación digital, que ya no es tan nueva, como decías, Alba, ¿qué hacer? ¿O qué consejos finales le podrían dar a nuestra audiencia? Rosa. Bueno, como dije, capacitarse, siempre estar mirando el mercado. Y una cosa que siempre digo, sobre todo para el director independiente, es la voluntad de renuncia. ¿Qué quiere decir? El ego. Y la independencia total. O sea, uno tiene que ser siempre leal a la organización, pero también leal a sus principios y valores. Entonces, la voluntad de renuncia es lo que va por delante siempre, porque creo que eso además le va a generar el mayor valor a la organización, ¿no? Esa independencia absoluta. Perfecto. Alba. Garantizar que el tema de tecnología está en la agenda y que está en la agenda de manera en ver cómo impacta nuestro negocio, nuestros colaboradores, nuestros stakeholders y también sí o sí en el mapa de riesgos en el tema de ciberseguridad. Está creciendo a doble o triple dígito en diferentes geografías y hoy día se dice que solamente hay 2 grupos de organizaciones, las que ya fueron atacadas y las que van a ser atacadas. Entonces, si no tomas medidas, y esto no es pensar en una solución específica, sino ver totalmente el mapa, al final puedes poner en riesgo la reputación de tu compañía y también la privacidad de información de tus clientes, ¿no? Entonces, ciberseguridad tiene que estar en riesgos y tiene que estar en agenda. Sí, sin duda, es un tema, pero de terror. Bueno, yo creo que, como bien dijo Rosa, el tema del aprendizaje continuo, no dejar de aprender, sobre todo si estás en un directorio del sector que fuese, tienes que conocer el negocio, tienes que, ahí sí yo diría, salir al campo para poder realmente entender cómo están trabajando, el perfil de las personas, conocer a los gerentes, aunque sea por la primera vez, y de ahí no perder esa conexión. El ser transparente, el mantener el tema de valores y ética en la mesa del directorio, yo creo que es irrenunciable para un director independiente, y porque eso te da la capacidad de influenciar, ¿no? Y también de mitigar cualquier riesgo que se presente. Y estar muy pendiente también de los indicadores, ¿no? Las métricas, el analytics, las tendencias, de tal manera que pueda garantizarse que esta empresa pues siga avanzando en su nivel con la estrategia correcta, ¿no? Perfecto. Bueno, realmente me quedo con muchas ideas, con muchos mensajes. Al final del día, como siempre comento también, se trata de un tema que me apasione, como bien lo dijiste, un tema de gobernanza, un tema de gobierno corporativo, un tema en el cual yo tengo que definir realmente cuál es mi estrategia de negocio, fortalecer y alinear mis presupuestos en función de ello, pero saber cómo priorizar, qué es lo que necesito. Hoy nos tocó el tema de transformación digital, que evidentemente, como bien dice Salma, está sobre la mesa, debe estar sobre la mesa, pero de repente no necesariamente es lo más crítico en este momento, pero sí tener el criterio de en qué momento abordarlo, ¿cierto? Identificar los stakeholders, los internos, los externos. O sea, no solamente me tengo que preocupar del interno, que es importante porque es el que da, ¿no? Pero, ¿y el resto? Ejemplos de otras industrias, de otros temas tenemos de hace más de 15 años de no identificar claramente la expectativa de un sector llamado comunidad y podemos tener 3 proyectos de inversión que valen un punto del PBI detenidos. Entonces, fíjense la importancia que tiene no identificar bien a un stakeholder, sus expectativas, tratar a todos de una manera equitativa bien, ¿cierto? Con el mismo nivel de información, ¿cierto?
y ser una empresa socialmente responsable que termina siendo un círculo virtuoso, que es el ASG que mencionaste o el ESG, donde la E es la parte medioambiental, ¿sí? La S es social, que no es filantropía, no es tratar bien a la comunidad, es pagar bien a mis empleados, es cobrar el monto correcto a mis clientes, pagar a mis proveedores, cumplir con los entes reguladores y demás cumplimientos, valga la redundancia, ¿cierto? Y la G de gobernanza, comienzo y termino con gobierno. Y ya lo que mencionaste, Alba, la parte de riesgos, porque todo en la vida tiene un riesgo. Entonces, si vamos a optar este desafío, este reto, la transformación digital, que ya está acá, no podemos negarlo, entonces tenemos que siempre tener al lado el componente de ¿y qué pasa si? Y si lo hago, ¿qué tengo que cuidar y qué tengo que preservar? ¿Sí? Entonces, chicas, muchísimas gracias por tenerlas acá y por el privilegio de haber contado con su tiempo, con sus conocimientos y esperamos que sea hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.